Vamos a conversar de inmediato con el analista político Diego Cediel. En Twitter es @CedielDiego. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes y es un gusto acompañarlos. A esta hora nos preguntamos cuál es el ambiente en Colombia, sobre todo en los altos estratos del poder, habida cuenta de que este acuerdo definitivo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC no resultó del todo placentero, o en todo caso una facción del no estuvo totalmente de acuerdo con él. Yo creo que el ambiente hay que vivirlo, por supuesto está los líderes del no, que no se sintieron satisfechos con los cambios que se le insertaron en el nuevo acuerdo, y están naturalmente los del gobierno y los de la bancada legislativa del gobierno, que intentaron acelerar y no consiguieron refrendar un nuevo acuerdo, porque una de las principales razones es la del débil para ellos mantenimiento del cese bilateral al fuego. Entonces yo creo que ese es el ambiente es de división, se profundiza una polarización que viene incluso desde antes del plebiscito que perdió el gobierno, y ese es el ambiente hoy en los altos estratos del poder colombiano. ¿Qué se espera en las próximas horas? ¿Se espera que este acuerdo sea ya definitivamente refrendado o es posible que se presente algún obstáculo? ¿Es posible todavía esperar desde el legislativo algún cuestionamiento que impida la refrendación el día de hoy? Falta lo que disponga la Corte Constitucional. La Corte Constitucional en días anteriores, en días pasados, precisó que va a presentar una ponencia en el sentido de que solo se podían activar los mecanismos para la implementación, que son los denominados fast track, que son aquellos mecanismos legislativos que ahorran procedimientos, que ahorran debates, que las modificaciones no se pueden hacer por parte del legislativo. Digamos, hay una serie de distinciones a los trámites normales de cualquier ley. Esos procedimientos están sujetos a la refrendación, ese va a ser el espíritu de la ponencia. Entonces yo creo que ese sería el único, no obstáculo, pero sí, digamos, la única condición que establecería la institucionalidad colombiana, en este caso representada por la Corte Constitucional colombiana. Ahora, ya vamos a avanzar de la Corte Constitucional en lo adelante, pero le pregunto con relación al aspecto político, ¿no? El Centro Democrático, el partido al cual representa Álvaro Uribe en la Cámara, ha dicho ya específicamente que no van a votar este acuerdo, que no van a votar para la refrendación. El hecho de que se abstengan de votar o de que sencillamente no voten puede reportar luego de alguna manera, puede deslegitimar esto o no, es intrascendente a estas alturas. Yo creo que sí, a estas alturas ya, digamos, la votación ayer fue de 74-0. Entonces, yo creo que esa sensación de la cifra del 74-0 lo que da es que prácticamente la razón la tenía el gobierno. Lo que debió haber hecho el Centro Democrático para manifestar precisamente su crítica y su oposición a los mecanismos y a lo establecido en el acuerdo es haber votado no. Abstenerse a estas alturas es un poco arriesgado, porque en la historia no pasa quién se abstuvo, a la historia pasa quién dijo no y quién dijo sí. Entonces yo creo que con las mayorías y con la bancada de gobierno que tienen en el legislativo, el gobierno nacional puede sacar adelante esto con la presencia o la ausencia del Centro Democrático. Ahora, ¿cómo se entiende que el Congreso refrende un acuerdo definitivo ya de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, mientras que en un plebiscito el pueblo dijo no queremos un acuerdo de estas características entre el gobierno y las FARC? Yo creo porque el lado conservador del Congreso, del Legislativo, está asegurando, y al igual que el no, que esto denuncia o demuestra que hay una evidente y una clara oposición entre lo que es un órgano, una institución que representa al pueblo y el pueblo. Entonces, están hablando de deslegitimación. Sí, pero es que el gobierno no se iba a dar el costo político de perder otra elección.
Es probable que si lo sometía de nuevo a Claro. plebiscito, es probable que también lo hubiera perdido. Entonces activó un mecanismo de democracia representativa. ¿Cuál era la democracia? ¿Cuál es digamos, el cuerpo que reúne el espíritu de la democracia representativa al Congreso? Pasando por encima de uno de los principios y de los postulados constitucionales colombianos, que es la democracia participativa, que fue la del plebiscito. Entonces, como perdieron el mecanismo de democracia participativa, que fue el plebiscito, pues ahora, con el ánimo de no volverlo a perder y de no gastar el poco capital político que tiene Juan Manuel Santos debido a los bajos niveles de aprobación y de favorabilidad que tiene, pues optó por establecer un mecanismo de refrendación como el Congreso, en donde sí tiene garantizados los votos, las mayorías, y naturalmente aligera y agiliza los procedimientos, que en este momento, de acuerdo con lo que ellos dicen, es lo que quieren, porque supuestamente es muy débil mantener el cese bilateral al fuego hasta diciembre. Entonces yo creo que el gobierno nacional no se iba a dar esa nueva oportunidad para que se revigorice la oposición y vuelvan a perder un plebiscito. Entonces optaron por un mecanismo de democracia representativa como el Congreso para refrendarlos. Ahora, hablemos un poco de lo que viene después de que la Corte Constitucional se pronuncie y comience entonces el proceso de implementación, que entendemos es bastante largo y mucho más complicado de lo que se imaginaba uno en un primer momento. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la posibilidad de que las víctimas o los familiares de las víctimas puedan formar parte de los procesos por delitos menores siendo fiscales. Todos esos mecanismos de justicia penal, de justicia transicional, de restitución de tierras, de justicia y reparación a las víctimas, de incluso también de enfoques de participación de nuevas ciudadanías, o lo que se denominó en su momento de género, tiene que pasar naturalmente por ese mecanismo de implementación. Y ese mecanismo de implementación son los denominados fast track, que son aquellas disposiciones institucionales y legales que no cumplen con las exigencias normativas y legales de una ley estatutaria, como el grueso del acuerdo lo contempla. Entonces, las modificaciones que se les vayan a hacer por cada uno de los artículos no se pueden hacer salvo expresa autorización del gobierno, no se pueden hacer añadiduras, no se pueden hacer precisiones ni modificaciones. Si se van a entrar a modificar, tienen que consultarse con el gobierno y con las FARC. Entonces, todos esos mecanismos van a ser muy difíciles de implementar, porque precisamente van a empezar, como bien lo decías, es establecer un manto de duda y de incredulidad y de legitimidad a lo que se está votando. Entonces, si no se puede cambiar, si no se puede modificar, si no se puede incluso precisar, entonces ¿para qué debate? Entonces, ¿para qué se reúne? El Congreso termina siendo un simple notario, y de ahí radica el problema de la legitimidad de los acuerdos. Ahora, ¿qué es lo que viene inmediatamente después de la refrendación y el pronunciamiento de la Cámara Constitucional? ¿Qué es lo que debemos esperar? La implementación, claro, pero ¿qué paso de la implementación? ¿Qué fase? Se abre el acto legislativo con el cual se empiezan, es decir, el Congreso se puede manifestar de dos formas: de acto legislativo o con proyectos de ley. Y en este caso pueden ser actos legislativos dependiendo de las materias sobre las cuales se toquen los acuerdos y la Constitución, o proyectos de ley. Esos dos pueden reducirse sus exigencias por el acto. ¿Aló? Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Lo escuchamos, por favor, culmine. Entonces, esos criterios que se reducen de exigencia a las leyes. Entonces, lo que viene ahorita es que se empiece la implementación legal, que son aquellos mecanismos de fast track que va a necesitar el gobierno para su implementación inmediata. Incluso, por ejemplo, Humberto de la Calle dijo que si no se tenía lista la lista de mecanismos fast track para el próximo año, era posible que la Justicia Especial para la Paz no empezara a operar en menos en 2 años. Entonces,
lo que necesitan es tener el paquete de leyes fast track para empezar la implementación, y eso es lo más urgente para el gobierno dependiendo de lo que diga la Corte Constitucional. Ahora, señor Cediel, también hay un elemento importante aquí y es que Colombia está próxima a realizar elecciones, ¿no? Muchos están hablando no solamente de una precampaña, también de ciertas cuotas de poder que se quieren mantener a lo largo de todos estos meses, sino que también están hablando de los esfuerzos que está adelantando las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, para darle continuidad a estos acuerdos, haya cambio de gobierno o no. Entonces, le pregunto, con relación a esta coalición para garantizar estos acuerdos o la aplicación de estos acuerdos, su continuidad, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Con quién está la FARC estableciendo acuerdos? Las FARC lo pusieron en claro precisamente en la firma de los nuevos acuerdos en el Teatro Colón. Lo que ellos buscan es un gobierno de transición. Toca mirar a qué se refieren ellos con gobierno de transición. Es decir, si un gobierno de transición que implemente los acuerdos de una manera, digamos, acelerada y casi que notarial, es decir, sin ningún tipo de cambio, de alteración, o si es un gobierno de transición en el sentido de que la vieja clase política empiece para ellos a darle los espacios políticos que están reclamando. Entonces hay que mirar primero a qué se refieren con gobierno de transición, y segundo, las plataformas políticas sobre las cuales las FARC pueden hacer política, pues están por establecer, porque precisamente esa es una de las condiciones y ese es uno de los acuerdos a los que llegaron en La Habana. Entonces, por ahora no han aterrizado o han dicho que vamos a hacer política desde esta plataforma o desde la otra o desde este partido político, sino que precisamente ellos pueden tener una especie de orden electoral especial y particular en el sentido de empezar a hacer política. Entonces no se sabe si van a utilizar un gobierno de transición para implementar esas leyes electorales específicas, o precisamente es en el sentido ya de transición mucho más amplia en el que una clase política deja unos espacios para que ellos los coopten. Toca esperar a las lógicas electorales del próximo año y en donde ellos empiezan a hacer política. Señor Cediel, muchísimas gracias por su participación en Latinoamérica en Vivo a través de Vivo Play. Con el mayor de los gustos.